Gracias a Dios. Hoy seguimos con los mandamientos de Jesús. El tema de hoy es hacer tesoros en el cielo, o hacer tesoros donde nadie puede destruirlos. ¿Le podría subir un poquito a mi micrófono aquí en el salón, nada más? La característica del carácter que este mandamiento quiere desarrollar en nosotros es un carácter que ahorra, es decir, que cuida, que protege, que está dispuesto a juntar. Y la parte que no debemos hacer, o la característica que no debemos hacer, es la extravaganza, es el despilfarrar, el ser extremadamente vago, por así decirlo, y soltar todas las cosas. La extravaganza y el ahorrar son las dos características que una se contrapone con la otra, y debemos buscar ser ahorrativos en todo lo que, no nada más económicamente, sino en todo lo que implica mi vida. Pero bueno, para esto tenemos una lectura bíblica que la familia Pérez va a leer hoy, y les voy a pedir que pasen. Alguien va a leer Eclesiastés y otra persona va a leer Mateo. Así es que antes de entrar directamente al sermón, vamos a escuchar esta lectura. Eclesiastés 5 del 8 al 20 y Mateo 6 del 19 al 23, ¿verdad? Ahí van a abrir el micrófono ya. Listo. La vanidad de la vida. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumenten los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues tendrá su dueño, si no verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevarse en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de que le aprovechó su trabajo en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goza de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén. ¿Sí? Hola, buenos días. Creo que me tocó decir algo que el pastor dijo, o creo, no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, de los tesoros en el cielo. Mateo 6, del 19 al 23. Tesoros en el cielo.
no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Amén. Eso es palabra de Dios. Señor, rogamos que tú seas el que hable el día de hoy. Tú ministres nuestro corazón y nuestra mente y forjes el carácter de Jesús en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Bueno, como decía, estamos otra vez en la serie, o seguimos en la serie de los mandamientos de Jesús. El de hoy es hacer tesoros. ¿A qué se refiere Jesús con que no hagas tesoros en la tierra? Definitivamente Él no estaba hablando de riqueza económica, Él no estaba hablando de hacernos ricos aquí físicamente, de tener más dinero, de tener más posesiones. Lo que Jesús estaba tratando de enfocar a sus discípulos y a los que estaban escuchando es poder enfocar su mente en el cielo, enfocar sus ojos en el cielo, que pudiéramos estar concentrados en el cielo. Ahorita que te decía que la característica que desarrollamos es el ahorro, dime si no es cierto que cuando tú tienes una cuenta de ahorro, todos los días estás pensando que ahí la tienes. ¿Cuándo le puedo poner un poquito más? La cuenta de ahorro generalmente es una fuente de esperanza para nosotros, de que si algo pasa, ahí tenemos un respaldo. Inconscientemente y muchas veces conscientemente, nuestra confianza está puesta en esa cuenta de ahorro. ¿Me equivoco? Así es. Cuando Jesús quiere enseñar a sus discípulos a que desarrollen este carácter o esta característica del carácter de ahorrar, otra vez no está hablando de dinero, está hablando de que nuestra esperanza esté en los cielos. De que sabemos que allá tenemos un lugar esperándonos, que allá tenemos un Padre que está esperándonos, que claro que Él es omnisciente, Él es omnipresente, está en todo lugar, pero que sabemos que tenemos un lugar con Él y que eso nadie nos lo va a quitar, porque Jesús lo compró en la cruz del Calvario para ti y para mí, y nadie te lo va a quitar. Y lo que estamos haciendo hoy aquí, de alguna manera, es invertir en esa cuenta que tenemos allá, en esa casa que tenemos allá, que no es que la vamos a hacer más grande, no es que la vamos a hacer más lujosa, es solamente aprender a vivir de una manera en que aquel que es digno de recibir toda la gloria y nos ha preparado un lugar con Él, merece que nuestra vida esté totalmente enfocada hacia Él. Pero la mejor manera de aprenderlo y de aplicarlo es pensando que tenemos un ahorro en el cielo, en donde estamos invirtiendo toda nuestra vida para estar allá con Él. Y la seguridad de que eso sucederá es por lo que Él ha hecho por nosotros. Así es que Jesús no estaba hablando de dinero, estaba hablando de concentrar nuestra atención en la eternidad, enfocarnos, en la eternidad. El versículo 21 que leyó Robert ahorita dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tu corazón, físicamente o emocionalmente, mentalmente, está depositado en aquello que tú amas, en aquello que tú anhelas. Todo el trabajo que haces, todo lo que haces para arreglarte, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, todo tu ser está fundamentado, enfocado en aquello que tú más amas. Si tú te amas a ti mismo, tú vas a buscar el satisfacerte a ti mismo.
Si tú amas tu carro, tú vas a buscar que tu carro sea el mejor y que siempre esté bien. Si tú amas tu casa, si tú amas tu trabajo, siempre vas a estar enfocado en eso. Así es que una buena pregunta que ya nos hemos hecho en algunas otras ocasiones es: ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más deseas? Tal vez si estamos en una iglesia y pues para no ser materialistas y no pensar en cosas vanas, uno pudiera estarse imaginando Dios, la iglesia, una vida santa, y tratamos de engañarnos nosotros mismos pensando de que, bueno, mis anhelos y mis deseos están bien. Te lo voy a poner de otra manera. Tal vez eso te puede ayudar a visualizarlo mejor. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu temor más grande? ¿Qué es aquello que no quieres que te suceda? ¿Qué es aquello que no quieres perder? Porque lo que tú más anhelas es también aquello que no quieres perder. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez alguien pueda decir: ¿sabes qué? Yo no quiero, nunca quiero ver morir a mis hijos. Es algo normal. Es algo humano. No es malo. Pero hay gente que lo lleva a otro nivel y se afana y se enajena tanto con eso de que lo sobreprotege porque no quiere que les vaya a pasar algo a sus hijos. La confianza en Dios se desecha. No puede confiar en Dios porque tiene que hacer algo para cuidar a sus hijos porque no quiere que les pase nada. Y ahí en los hijos puedes poner cualquier cosa: tu carro, tu casa, tu trabajo, tu persona. Cuando tú le dedicas toda tu energía, todo tu esfuerzo a algo porque no quieres que se pierda, es otra manera de decir: eso es lo que más deseas y eso es lo que más anhelas. Tu reputación. Cuando tú te cuidas mucho en toda la forma en la que vistes, en la forma en la que hablas, en la forma en la que te desenvuelves, porque tu reputación tiene que ser impecable. Eso es muy bueno, es un buen ejemplo. Pero a veces eso toma el lugar de Dios. Y lo que menos tú quieres es que la gente hable de ti. Así es que te esfuerzas tanto en buscar esa reputación y a veces tienes que sacrificar algunos principios bíblicos para poder guardar eso. Porque no quieres que tu nombre se manche. No digo que sea malo otra vez, pero estoy diciendo que cuando llega al punto en que toma el lugar de Dios, en que ese deseo de verte pulcro, de saberte educado, de saberte buen mozo, es más fuerte que el venir a la iglesia, que el venir a adorar a Dios, que el hincarte en tu casa, en tu recámara solo para orar, que leer la Biblia, que ser ejemplo y testimonio en alguna manera sacrificial, donde a veces tienes que rebajarte, porque eso no puede ir contigo. Así es que bueno, esta pregunta la extendí de más, pero la idea es: ¿en dónde está tu corazón? Donde está tu corazón, ahí es donde están tus tesoros. Ahí es donde está todo lo que tú anhelas. En los versículos 22 y 23 que leyó Robert, la lámpara del cuerpo es el ojo, así es que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Los ojos iluminan hacia adentro. Los ojos nos traen hacia nosotros todas las cosas que vemos, todo lo que nos rodea. A través de nuestros ojos, nuestro corazón toma la decisión de lo que va a hacer. Hay un pasaje que no puse ahí en la escritura, pero dice que cuando uno va a cometer algún pecado, primero lo vio, primero lo deseó y después lo llevó. Lo ves, lo deseas, lo llevas a que lo quieres y entonces lo haces. Los ojos nos llenan. Por eso es tan importante ver qué estás viendo en televisión. Por eso es tan importante a dónde diriges tus ojos cuando vas manejando. Cuando estás en un grupo de gentes, ¿en dónde pones tus ojos?
en un lugar como Florida, cuando vas a la playa, ¿en dónde pones tus ojos? ¿Qué es lo que estás viendo con tus ojos? Porque eso es lo que está alimentando tu ser. Y eso es lo que define quién eres. A Dios no lo podemos ver. Entonces, si no lo podemos ver, ¿cómo podemos hacer para amarlo? Porque si las cosas que yo amo están entrando por mis ojos, ¿cómo le hago si a Dios no lo puedo ver? ¿Cómo lo voy a amar a Él? Amar a Dios, anhelar a Dios, desear a Dios, no es una cuestión de ojos, es una cuestión de fe. Para amar, anhelar y desear a Dios tienes que cerrar tus ojos y tienes que escuchar su voz. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por extraño que sea, la fe no se genera por los ojos. Tú no vas a creer a Dios por lo que ves, sino vas a creerle por lo que escuchas de Él. Por eso es tan importante la predicación de la palabra. La fe va mucho más allá que lo que nuestros ojos humanos pueden ver. La fe es algo espiritual. Es algo que no se palpa, pero al mismo tiempo se percibe y se siente. La Biblia tiene muchos pasajes que expresan que la gente que veía lo que Jesús hacía terminaba sin creer en Él. La gente que vio los milagros de Jesús después lo estaban crucificando. La gente que veía con sus ojos lo que estaban haciendo era envidiar lo que los apóstoles después tenían, y ese poder por el cual ellos obraban y los admiraba, lo querían para sí. Y hoy en día no es diferente, ¿sabes? Hay muchas iglesias a las que tú vas en donde las personas que están trabajando o dirigiendo no lo hacen porque quieren servir a Dios, sino lo hacen porque quieren sentirse poderosos. Quieren sentir que el Espíritu está en ellos, y cuando ellos hablan impactan, y cuando ellos declaran impactan, y cuando ellos levantan las manos cosas súper espirituales suceden y se sienten bien por lo que ellos creen que ven. El hombre tiende a hacer eso, y por eso es que cuando ven lo desean. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que aquellos que escucharon el mensaje y lo creyeron, ellos son los que pudieron ver con ojos espirituales, ver con ojos de fe, con ojos de agradecimiento, con ojos de reconocimiento de quién es Jesús. Porque escucharon y creyeron. Mira lo que dice Juan 5:24 y 25 también. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Jesús nos dijo: de cierto te digo que los que ven lo que estoy haciendo van a ser salvos. Sí les reclamó, porque sería lo lógico. Una vez se le dijo a los fariseos: si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Ustedes mismos lo están viendo. Pero esa frase de Jesús los está condenando aún más, diciendo: no creen lo que digo y no creen lo que hago, ni siquiera porque lo ven. Por eso es que esto es algo espiritual, porque aunque lo vemos y vemos grandes cosas, se nos olvida y no creemos. Pero cuando escuchas la palabra de Dios y Dios produce esa fe en nosotros, eso nadie te lo quita. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo con hacer tesoros en el cielo? Ahorita te lo voy a decir, pero déjame hacer un poquito de historia para poder llegar a cómo lo hacemos. En el Antiguo Testamento, Dios enseñó a su pueblo
acerca del carácter de Dios, cómo Dios es un Dios fiel, cómo Dios es un Dios que provee, cómo Dios es un Dios bueno y bondadoso. Y les enseñó al pueblo también a que hicieran tesoros delante de Dios, pero de una manera práctica. Es decir, Dios mostró una majestuosidad de quién era Él. Entonces, cuando hicieron el templo de Dios, fue algo bastante majestuoso, sobre todo en el tiempo de David. Al principio era el tiempo de Moisés, donde era un tabernáculo, era más sencillo, aunque las telas eran muy finas y todo lo que estaba dentro era de oro. El arca, el lavatorio, el propiciatorio, todo era de oro. Eso daba majestuosidad porque Dios estaba ahí. Dios estaba presente. Así es que de alguna manera Dios le estaba diciendo, yo soy un Dios majestuoso y por eso te enseño que hagas esto perfecto. Yo te capacité para hacerlo y hermoso y excelente. Después, cuando viene el rey David y que él trata de hacer un templo, que él no lo hace, lo hace después Salomón, es algo también súper impresionante. Había leyes y mandamientos muy específicos acerca del dinero. Uno de los más significativos sobre los diezmos y ofrendas está en Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, lo repetimos muchas veces aquí. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová es la firma de Dios. Tú me vas a dar a mí lo que yo te pido que me des, lo hemos dicho muchas veces, y él dice, yo te voy a hacer notable delante de los demás. Eso se lo está diciendo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán tus graneros llenos, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, la presencia de Dios, la imagen de Dios en el tiempo antiguo, era un Dios majestuoso, proveedor, sobreabundante, era un Dios único, muy, muy, muy diferente a otros dioses. Dios mostró su carácter fiel, su carácter benevolente, misericordioso hacia su pueblo si ellos eran fieles también. Si ellos eran fieles al pacto que Dios había hecho con ellos, a los mandamientos que Dios les daba. Un pueblo que no amaba, ni anhelaba, ni deseaba más dinero que su Dios. En teoría eso era lo ideal. Ellos no querían más cosas materiales, lo que más querían eso a su Dios y se lo mostraban de esa manera. En el Nuevo Testamento pareciera que las cosas cambian un poco. Al dar la ofrenda o hacer eso ya no es puesto como una obligación, sino más bien como una cuestión de dar con gozo y con libertad. Dani, si quieres, le bajé también. Si quieres, súbele un poquito nomás, que como me daba mucho aquí, por eso le bajé. Repito, en el Antiguo Testamento es mostrar un Dios majestuoso, sublime, rico. En el Nuevo Testamento Jesús viene a quitar un poco esa imagen, porque pareciera que los hombres estaban más enfocando en eso, y ahora decir, ¿sabes qué? Hazlo con voluntad, hazlo con libertad de corazón. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pareciera que en el Antiguo Testamento Dios les dice, traigan todo lo que puedan para que hagan esto majestuoso, y en el Nuevo Testamento dice, ¿sabes qué? Tú tienes lo suficiente, trae para que compartas con otros. Como si Dios ya no estuviera pidiendo para Él. De alguna manera, aunque las situaciones cambiaron, Dios sigue mostrando su carácter bueno, bondadoso y fiel. Otro ejemplo lo podemos ver desde ahorita en el templo que David hizo. Mira, déjame leerte Crónicas 22. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado la casa de Jehová. Eso lo dijo David. ¿Qué había hecho David? 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata
bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual añadirás. Ya no puse el otro pasaje, pero la idea de esto es todo lo que David juntó, oro, plata. En el tiempo de Salomón fue algo todavía más grande. Salomón hizo cosas más caras y majestuosas. Primera de Reyes 6:21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. ¿Te puedes imaginar eso? Este es un pequeño cuartito en comparación con eso, pero imagínate que todo esto estuviera lleno de oro, cubierto de oro. En el tiempo de Salomón, dicen, la plata no valía. Tú te encontrabas una pepita de plata, algo así, y la agarrabas como piedra y la tirabas. No valía la plata. Había tantas piedras preciosas y tanto oro que la plata no tenía chiste. Sería como cobre tal vez hoy para nosotros. Los reyes en el mundo reconocieron esta grandeza de Dios. Estoy tratando de poner en tu mente la imagen de ese Dios majestuoso que ahora nos está pidiendo que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, aunque Él alguna vez lo mostró aquí, porque estaba mostrando quién era Él. Pero cuando el corazón del hombre se volteó, en lugar de ver a Dios, a ver el oro, a ver lo que era material, es por eso que en el Nuevo Testamento Dios cambia. Esos templos fueron destruidos, esos templos fueron deshechos, y ya no se habla de esa majestuosidad en el tiempo de Jesús en el templo. Ahora ya no eran de oro, ahora eran de bloque, ahora eran más a lo que tenemos hoy en día tal vez. Primera de Reyes capítulo 10, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, la que te leí hace un ratito, asimismo la comida de su mesa y las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Lo más interesante de todo esto, además de que esa grandeza y ese tesoro nos pueden asombrar, eso no es lo más interesante, sino que a través de esta majestuosidad, esta mujer, esta reina, pudo adorar al Dios. Cuando termina diciendo: Jehová tu Dios sea bendito. Una mujer que no creía en Dios porque tenía sus dioses, viene ahora a conocer a Salomón, y al ver esa imagen de ese Dios, la forma en la que lo adoran, ella adora a Dios. En ningún momento el recopilar esos tesoros para el pueblo de Dios, para la casa de Dios, eran para ellos. Eso era para Dios. ¿Me estoy explicando con eso? Es dirigir al pueblo hacia Dios. Cuando eso se perdió, es cuando todos esos reinos vinieron y destruyeron a Israel. Te lo voy a leer en un momento. Y por eso Dios cambia ahora y pone la motivación ahora ya no en lo material, sino en lo espiritual. Primera de Reyes capítulo 14, versículo 25. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos,
de oro que Salomón había hecho. Segunda de Crónicas 36. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. ¿Por qué Dios permitió que toda esa majestuosidad se perdiera? Segunda de Crónicas 7:21. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Espero estarte llevando por este caminito. Dios es un Dios majestuoso. Lo demostró en el tiempo antiguo diciéndole: hazme esto para mí. Algo único. Cuando venían otros reyes no había quien tuviera lo que el pueblo de Israel tenía. Sin embargo, ellos quitaron sus ojos de Dios por ponerlo en lo material, y Dios les quitó todo. En el tiempo de Jesús, el punto no ha cambiado. Él sigue siendo ese Dios que es, pero Jesús ya no dirige, es muy sabio para no dirigir nuestra atención a lo material. Aunque nos habla de tesoros, nos habla de hacerlos en el cielo. Y a través de los apóstoles, hacerlo con un corazón sincero. Volvemos a la pregunta entonces: ¿qué tiene que ver todo esto con que hagamos tesoros en el cielo? Déjame hacer una pequeña recapitulación. El templo antiguo representaba la presencia de Dios, la majestuosidad de Dios. Ese tiempo fue destruido. Ese templo se reconstruyó años después, pero como te decía, ahora con cemento y arcilla. A ese templo es al que vino Jesús para purificarlo, para enseñar también a los discípulos, para discutir con los fariseos y con los mercaderes. Ese templo sirvió ya no para albergar la presencia de Dios. ¿Te acuerdas? En el tiempo antiguo, en el tabernáculo, Dios bajaba en su presencia. Todavía en el tiempo de David, se iban a encontrar con Dios en su templo. En el tiempo de Jesús, Dios ya no estaba en ese templo. Platicábamos con la familia Rotondaro de cómo puede ser que Anás y Caifás entraban al lugar santísimo a ofrecer esos sacrificios que hacían por el pueblo y no caían fulminados, cuando en el antiguo tiempo, si el sacerdote entraba con pecado, moría. Bueno, porque en el antiguo tiempo, decíamos, ahí estaba Dios. En el tiempo de Jesús, Dios ya no estaba en ese templo. Dios los había abandonado. Aunque ellos lo reconstruyeron, Dios ya no estaba en ese templo. Así es que ese templo ya no albergaba la presencia de Dios, mostraba la obra de Dios. Trataba de hacer esa conexión hacia Dios. La función del templo terminó en el día en el que Jesús fue crucificado. Por eso el velo se rasgó de arriba abajo. Ya no hay más que entrar al lugar santísimo para hacer sacrificios. Ya fue hecho el sacrificio. El último sacrificio y el único sacrificio ya fue hecho. Ahora tenemos un libre acceso al trono de la gracia de Dios por la obra de Jesús, cuando Él pagó nuestros pecados. Y cada uno de nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios con toda libertad. Es a través de este templo. Jesús dijo: ahora ese templo ya no es donde está Dios, ahora ustedes son el templo de Dios. Dios mora en ustedes. Así es que ahora tenemos nosotros que hacer esos tesoros, no para edificar un templo físico, sino para edificar el templo que está en nosotros, que es un templo espiritual, que es lo que va a estar allá con Él, lo que vamos a vivir y a disfrutar allá con Él. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no se pierde la salvación, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora nosotros somos el templo. Ahora viene la pregunta entonces, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Si ya no estamos hablando de ese templo tan majestuoso, lleno de tanta riqueza, que fue destruido y fue rehecho, pero Jesús vino a transformar eso cuando pagó por nosotros y ahora nosotros somos el templo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo a ese joven rico que vino a decirle: Señor, yo he cumplido con todos los mandamientos, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y dice la Biblia que ese hombre se fue triste porque no podía hacer eso, porque su corazón estaba depositado en sus riquezas y no pudo dejarlas por Jesús. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Aprendiendo a desmaterializarnos, poniendo a Dios en primer lugar antes de cualquier otra cosa, siguiendo su camino, obedeciendo su palabra. Cuando empezamos a practicar esto, tenemos que ser bien conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mío que fue cuando fui aprendiendo un poco a hacerlo, y es una lucha constante que estoy haciendo. Cuando yo estaba un poquito más joven de lo que estoy ahorita, hace como 20 años, no más, hace como 35 años, yo tenía algo que me gustaba mucho. Tenía una cosita muy personal que me gustaba mucho. Y el día que se me perdió, me dolió tanto. Me dolió tanto. Muchos años después yo te podría decir que todavía lo seguía añorando y me acordaba y decía: me gustaría tenerlo en mis manos. Cuando empecé a aprender esto, yo me di cuenta que eso que yo tenía era algo que a veces ponía en el lugar de Dios. Si el día que se me perdió esa cosa, si hubiera sido domingo, yo no hubiera ido a la iglesia por buscarla, porque yo tenía que encontrarla. Gracias a Dios no fue domingo. Pero si hubiera sido domingo, yo no hubiera ido a la iglesia porque tenía que encontrarla, porque era demasiado importante para mí. Hoy en día te puedo decir que he tenido cosas más valiosas y que se han perdido. Pero por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, al estar tratando conmigo, yo era muy orgulloso. Tenemos un tío que está muy bien económicamente. Y hace también muchos años yo trabajaba, tenía mi negocio, y ese tío siempre le ha dado dinero a la familia, porque quiere darle dinero a la familia, a los hermanos, a las hermanas, a los sobrinos. Y nos encontramos en McAllen, en casa de una tía, y él me quiso dar a mí $50. Y yo le dije: no lo necesito. Yo sé que no lo necesitas. Me dice: pero yo te lo quiero dar. No lo necesito. No era mi humildad de decirle no me dé dinero. Era mi orgullo de decirle a él: no necesito su dinero. Tiempo después, y por muchos años, Dios me ha enseñado a extender la mano, porque ahora vivimos de ofrendas. Dios nos ha enseñado a extender la mano y a recibir de gentes. Y siempre que hablo de esto, espero poder decirlo,
me acuerdo de un muy buen amigo. Cuando yo empecé a pedir ofrendas, él se llama Jorge, Choche le decíamos. Él me dijo, yo te voy a ayudar en tu ministerio. No te puedo dar mucho. Te voy a dar 50 pesos mensuales. 50 pesos son $2 aquí. En aquel tiempo, bueno, tal vez serían $5 o $10 tal vez. Yo escuché que él se estaba cambiando de casa y que él estaba haciendo algunas cosas. Y un día me pidió que le ayudara. No, perdón, un día el contador, que era un amigo nuestro, mutuo, fuimos a visitarlo. Y ahí fue donde me di cuenta dónde vivía. Él había tenido su casa, pero estaba queriendo llevar a su familia a algo mejor. Y dijo, tengo que construir mi casa. Y yo pensé que él iba a pagar a alguien que se le hiciera. No, literalmente él la estaba construyendo. Después de trabajar, él se iba a construir su casa. Y el día que yo llegué, veías un terreno baldío donde tenía una pared que era de la construcción siguiente. Era una pared alta, era como una bodega, pero él vivía al lado. Y había unos barrotes de esos de madera de 4x4 enterrados con láminas en el techo y con colchas en las paredes. Y ahí tenía a su esposa y a sus 2 hijos. Yo tenía una casa amueblada, bien, y él me daba todos los meses 50 pesos para el ministerio. Ese fue el momento en el que yo valoré lo que es que alguien se despoje de lo material, aunque sea poquito, para dárselo a otro. Valoré lo que Dios me estaba dando a mí. De ahí en adelante, te repito, aunque todavía batallo en muchas ocasiones por mi pecado y por mi mente, cada vez que pierdo algo, cada vez que se me va algo, que me quitaron algo, que perdí materialmente algo, en vez de que me duela en el corazón, le digo, Dios, gracias porque tú te lo llevaste por algo. Inevitablemente me acuerdo de Choche, de cómo era una persona totalmente desmaterializada, de no juntar para él, sino para, dirás, 50 pesos, para él era mucho. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Desmaterializándonos. Somos muy materialistas. Vivimos de lo que, como te ves, te tratan. Vivimos de dar la imagen, vivimos de ser alguien, vivimos de tener y de querer más. Todos los problemas matrimoniales, el 90% de los problemas matrimoniales que traté, sobre todo en México cuando daba las consejerías, eran problemas con dinero y porque las personas, a pesar de que estaban bien, querían más. Y entonces había discusiones en ellos de quién aportaba más. Muchos, digo el 90%, no creo equivocarme, de los problemas que tenemos tienen que ver con el dinero. De no estar conformes con quienes somos y qué tenemos, con querer más. Y no digo que sea malo, no digo que sea malo que quieras tener un buen carro, que quieras tener una buena casa. El problema es cuando eso toma el control de tu vida y se pone antes que Dios. En la Biblia hay hombres muy ricos, pero Dios les dio eso porque el corazón de ellos sabía tolerarlo sin que eso les ganara, para poner lo material antes que Dios. Por eso la pregunta del principio es, ¿dónde está tu corazón?
La manera en la que tú puedes hacer tesoros en el cielo, es decir, edificar el templo que Dios te ha hecho, donde Él mora, que te está preparando para cuando vayas a vivir allá, es quitando todo lo material, todo lo humano, para que esté solamente Él, para que Él sea el que viva en ti y Él sea el que te motive para hacer las cosas. Y si vas a conseguir un mejor trabajo, un mejor carro, lo vas a hacer por Él, porque eso va a ser algo que Él va a utilizar para que otros vean quién es Él en ti, no para que otros te vean a ti. No puedes desmaterializarte si no tienes la misma actitud que tuvo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, teniendo todo, se hizo como aquel que no tiene nada. Nosotros que no tenemos nada, o que tenemos algo humanamente hablando un poquito, deberíamos menospreciar eso. Otra vez, espero no estarme malinterpretando de decir de que creas, bueno, vete a vivir a la calle y vete. No, estoy diciendo, desvaloriza eso como si eso es lo que te diera valor a ti. Como que si las cosas que tienes son los que te dan renombre, son los que te dan estatus, son los que te dan esperanza. Quítalo de tu mente, porque eso no es así. Quien te da tu lugar es tu identidad como hijo de Dios. Quien te da tu valor es la sangre de Cristo que pagó por ti en la cruz del Calvario. Quien te da tu lugar es el Espíritu Santo que mora en ti y te hace ser diferente a los que están afuera, no por quién eres tú, sino por quien vive en ti. Así es que lo que tú tienes no sirve para hacerte quien eres. Lo que tú tienes, Dios te lo ha dado para que tú lo uses, para darle gloria a Él y honra a Él, y para que otros le conozcan a Él. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Cómo nos desmaterializamos? ¿Cómo tenemos la misma actitud de Cristo? Reconociendo que Dios es Rey soberano, reconociendo que Él es el Señor de nuestras vidas, reconociendo que Jesús me amó tanto que dio su vida para rescatarme y para salvarme a mí. El creer en Jesús, el creer en su obra, debe generar en nosotros el empezar a desarrollar actividades, a generar pensamientos y motivaciones que nos van a ayudar para acumular esos tesoros en el cielo. Mira parte de lo que leímos: tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Querida iglesia, ven a Jesús, acércate a Él, entrégate a Él, dale tu corazón, díselo: Señor, aquí está mi corazón, lo pongo delante de tus pies para que tú hagas con él lo que tienes que hacer. Señor, haz mi corazón conforme a tu corazón. Y quita de mi mente toda esa cultura, toda esa información que tengo sobre quién soy en base a lo que tengo. Permíteme verme quién soy en base a lo que tú eres, en base a cómo tú me ves. Cierra tus ojos
y no veas lo que los otros ven. Ve lo que Dios es en ti. Cierra tus ojos y escucha su palabra diciéndote: tú eres mi hijo. Di mi vida por ti. Nada te va a faltar. Tú vas a estar conmigo. Yo te puse en la tierra para que me sirvas. Y deja que eso sea lo que te motive para vivir tu vida. Cierra tus ojos a lo que te rodea y abre tus oídos a quién es Él. Y te puedo asegurar que entonces cuando abras tus ojos vas a ver el mundo diferente. Lo vas a ver como Él lo ve. No lo vas a desear, pero lo vas a saber utilizar para su gloria. Vamos a orar. Dios, no hay mucho que decir y lo único que quisiera agregar en esta oración es darte gracias por quien eres tú y por quienes somos en ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a vivir nuestra vida como si estuviéramos acumulando tesoros, grandes tesoros, pero no materiales, sino tesoros, Señor, que te den honra y gloria a ti, tesoros espirituales en el cielo. Que estemos viviendo solamente para ti. Por favor, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.